Hola a todos, hoy hablaremos sobre el funcionamiento del cerebro y las primeras combinaciones de palabras. Nosotros somos el equipo número 6 conformado por Karen Rodríguez, Cintia Román, Iris Rubio, Brandon Ruelas y esta es la actividad número 1 de la materia El lenguaje en la primera infancia, asesorado por la maestra en educación Mirna del Rosario Villa López. El cerebro consta de muchas partes diferentes que trabajan conjuntamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eres capaz de recordar el camino a la casa de un amigo tuyo? ¿O por qué parpadeas sin ni siquiera pensar en ello? ¿O de dónde vienen los sueños? Tu cerebro se encarga de esas cosas y de muchas otras más. De hecho, el cerebro es el jefe de tu cuerpo, dirige el espectáculo y controla absolutamente todo lo que haces, incluso cuando estás dormido. 5 partes que son las piezas claves del equipo cerebral: el telencéfalo, el cerebelo, el tronco cerebral, la hipófisis y el hipotálamo. La parte de mayor tamaño del cerebro es el telencéfalo. El telencéfalo es la parte pensante del cerebro y la que controla los músculos voluntarios. Necesita el telencéfalo para bailar, patear una pelota de fútbol, resolver problemas de matemáticas, jugar a videojuegos y dibujar. Tu memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo, reside en el telencéfalo. El telencéfalo también te ayuda a razonar. El telencéfalo consta de 2 mitades. La mitad derecha ayuda a pensar en cosas abstractas como la música, los colores y las formas, y la parte izquierda es más analítica, ayudándote a las matemáticas, la lógica y el habla. El cerebelo está en la parte posterior del cerebro, debajo del telencéfalo. Es mucho más pequeño que el telencéfalo, pero es una parte muy importante del cerebro. Controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Gracias al cerebelo, puedes mantenerte de pie, mantener el equilibrio y moverte de un lado a otro. El tronco cerebral está situado debajo del telencéfalo y delante del cerebelo. Conecta el resto del cerebro a la médula espinal, que baja desde el cuello hasta el final de la espalda. El tronco cerebral se encarga de todas las funciones que tu cuerpo necesita hacer para mantenerse vivo, como respirar aire, digerir alimentos y que circule la sangre. Parte de la función del tronco cerebral consiste en controlar los músculos involuntarios, los que funcionan automáticamente sin que tengas que pensar en ello. Hay músculos involuntarios en el corazón y en el estómago, y en el tronco cerebral, el que le indica a tu corazón que bombee más sangre cuando montas en bicicleta o cuando tu estómago empieza a digerir la comida. El tronco cerebral también se encarga de organizar los millones de mensajes que el cerebro y el resto del cuerpo se envían mutuamente. Es muchísimo trabajo ser el secretario del cerebro. La hipófisis controla el crecimiento. La hipófisis es muy pequeña, es del tamaño de un chícharo. Su función consiste en fabricar y liberar hormonas en tu cuerpo. Si la ropa del año pasado se te ha quedado pequeña, es porque la hipófisis ha liberado unas hormonas especiales que te han hecho crecer. Esta pequeña glándula participa en la fabricación de muchas otras hormonas, como las que controlan la cantidad de azúcares y de agua que hay en tu cuerpo. El hipotálamo controla la temperatura. El hipotálamo viene a ser el termómetro interno de tu cerebro. Sabe a qué temperatura debería estar tu cuerpo. Si tu cuerpo está demasiado caliente, el hipotálamo te indicará que sudes. Si está demasiado frío, el hipotálamo te hará temblar. El cerebro hace todo esto y más. También está compuesto por nervios, neuronas y lóbulos. Cuando aprendes cosas, los mensajes viajan de una neurona a otra una y otra vez. A la larga, el cerebro empieza a crear conexiones entre neuronas, de modo que te puede resultar más fácil hacer cosas y las puedes hacer cada vez mejor. El cerebro está compuesto por 4 lóbulos, y cada uno tiene una función diferente, pero entre todos se complementan. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal está ubicado detrás de la frente y se encarga de gran parte del trabajo del pensamiento complejo, como la planificación, la imaginación, la toma de decisiones y el razonamiento. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal, ubicado detrás del lóbulo frontal, procesa los mensajes relacionados con el tacto, el gusto y la temperatura. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro, procesa la luz y otra información visual que recibe de los ojos.
Lóbulo temporal. El lóbulo temporal, ubicado cerca de los oídos, procesa la audición y participa en la recuperación de los recuerdos. Es impresionante todo lo que el cerebro puede hacer, e incluso es uno de los órganos más importantes en el desarrollo del lenguaje. A continuación, veremos cómo son las primeras combinaciones de palabras. Las primeras palabras que el niño utiliza designan mucho más que objetos, designan también intenciones, deseos, peticiones, relaciones, etc. Por ejemplo, el niño puede decir abuelo, no solo para referirse a su abuelo, sino también para pedir algo que su abuelo posiblemente le daría. Las primeras combinaciones de dos palabras que aparecen hacia los 20 meses tienen unas características estructurales muy semejantes en todos los idiomas. Mediante esas primeras combinaciones que ya poseen unas reglas, los niños se refieren a acciones, localizaciones, negaciones, preguntas, etc. Braille, 1963. A las combinaciones de palabras que aparecían muy frecuentes las denominó palabras pivote, mientras que otras serían más cambiantes y las denominó abiertas. Se vio que el niño no se atenía tan estrictamente a esas reglas de combinación y que una misma emisión podía tener significado distinto en diferentes circunstancias, por lo que era necesario prestar más atención a los aspectos semánticos, al significado y no solo a la sintaxis. Las emisiones de dos palabras constituyen en todo caso una etapa universal del desarrollo del lenguaje y mediante ellas se expresan muchos contenidos diferentes. El niño expresa mediante las combinaciones de palabras un conocimiento cada vez mayor acerca del mundo que lo rodea. Su capacidad lingüística crece gracias a esto. Aprende frases y a su vez a crear frases nuevas por sí solo. Así, poco a poco descubre las reglas que regulan el lenguaje. El uso de derivaciones o flexiones que sirven para marcar el singular y el plural, el masculino y el femenino, las conjugaciones de los verbos, etc. Ejemplos de cuando un niño no aprende las reglas. Dice cabo en lugar de quepo, ponido en lugar de puesto y piezas en plural de pie. Etapas en el desarrollo morfológico. Número 1. Los niños no incorporan distinciones morfológicas. Número 2. Incorporan la marca correcta en casos limitados. Pueden decir dormido, comido y hecho. Número 3. Realizan una sobregeneralización de marcadores a medida que van incorporando formas nuevas, como por ejemplo dormido, comido, barrido, ponido y asido. Número 4. Con el sistema adulto completo, el niño ya produce discriminadamente las formas según sean regulares o irregulares, como por ejemplo dormido, comido, barrido, puesto y hecho. El aprendizaje de palabras nuevas se produce con una gran rapidez hacia los 2 años y medio. Las niñas y niños poseen alrededor de 500 palabras y 6 meses más tarde lo han duplicado. Por último, el niño tendrá que aprender a utilizar otras estrategias cuando se trata de interpretar los tipos de oraciones más complejas y también durante bastante tiempo utilizará oraciones coordinadas en lugar de subordinadas, aunque sea capaz de entenderlas cuando las escucha.